estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí en tu podcast favorito, Vulvar Talks. Hoy tenemos un tema interesantísimo con una nueva invitada. Ella es Paola Martínez. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, Pau, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Muy bien, yo soy Paola Martínez y soy médico general, egresada de la UNAM de Fesista. Yay. Muy bien. Pero Pau ha tenido bastante experiencia con pacientes ginecológicos y Pau también es mi paciente de algunas lesioncitas ortopédicas que tiene. Y justo como compartimos un poco el gusto, bueno, bastante el gusto por esa área, se pone bien padre el chisme en nuestras terapias y estábamos platicando del famosísimo BPH y me contó una historia que a mí, de verdad, en este mes del terror me dejó atacadísima. ¿Cómo ven que una paciente de Pau le detectó el BPH nada más y nada menos que su esposo? O sea, ella nunca se hubiera dado cuenta si el esposo no le dice, tienes algo raro ahí. Platícanoslo y exagera, por favor. Sí, muy bien. Pues sí, pues esta paciente nos llegó a consulta, o sea, y literal llegó junto con su esposo y fue así de, pues es que estaba con mi esposo y mi esposo sintió cosas raras, ¿no? Cosas diferentes. Y pues sí, evidentemente en ese momento a la paciente se le sugiere pues hacer una colposcopía, una vulvoscopía y pues en todo lo que es la pared vaginal pues tenía los famosos verrugas o condilomas de BPH. Ok. Entonces pues ella realmente pues no se había dado cuenta hasta que su esposo se lo dijo y pues aquí el gran problema es también que ella todo su tamizaje de la colposcopía Papa Nicolau, ¿Tamizajes te refieres como al grado o a las calificacioncitas? a que lo haga como mes con mes, Ya, perdón, año con año. ok, ok. Exactamente. Entonces, no había hecho este tamizaje anual de hacerse colposcopía o Papa Nicolau. Una duda aquí nada más. ¿Cómo en cuánto tiempo pueden aparecer estas verruguitas? Porque me imagino que una, super red flag. El señor tenía muchísimo más ubicada la textura, la sensación del canal vaginal, bueno, de la vulva como tal de la pacientita, que ella misma. O sea, él estaba muchísimo más experimentado, tenía mucha más conciencia del cuerpo de su esposa, que es su misma esposa, porque ella no sintió nada raro en este tiempo. Ujú. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que aparecieran todas estas verruguitas? Realmente no tenemos como un tiempo específico, o sea, que digamos, desde el contacto con el virus hasta que se dieron los condilomas o las verruguitas. O sea, pueden pasar 6 meses, un año, 2 años o incluso semanas. Y eso, perdóname, eso es algo que sí puedes identificar tú. O sea, de una semana a otra puede salir, de un día a otro puede salir, y si tú estás en constante, perdón, autoexploración, vas a percibir algo Exacto. diferente. Ok, ¿y qué más pasó? Cuéntame. Sí, pues eso es algo también, como un paréntesis, Sí. que le decimos mucho a las pacientes, como explórense, o sea, no pierdan el miedo como a conocerse ustedes mismas. Incluso debemos de saber hasta qué lunar sí estaba y qué lunar no estaba, ¿no? Claro, es Entonces, todo eso es importante. lo que yo les platico, porque obviamente aquí en el consultorio capítulo a capítulo se los repito, es que siempre se estén explorando, se estén viendo antes del parto, durante el embarazo y después del parto, porque nadie te debe de conocer más que tú. O sea, y yo hay un momento, hay una sesión que la dedico a hacer esta autoexploración. Yo las valoro, pero después hago una exploración con ellas y las voy guiando para que Claro. se vayan dando cuenta de las partes importantes que deben de identificar en su cuerpo y les digo, me dicen, es que está, no, 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 es que no, no quiero que vean. O sea, obviamente me voy muy despacio. Hay pacientes que me dicen, no, no estoy lista y nos detenemos hasta que ellas están listas. Pero les repito lo importante que es y también que es un momento íntimo primero, o sea, que la primera vez que tú te veas seas tú solita contigo mismo, Claro. ya sepas identificar que algo no te cuadra o que a lo mejor algo que no te cuadra es normal porque no estamos acostumbrados a verlo, Exacto. pero que te digan, no, esto es absolutamente común, Exacto. normal, tú sigue, ¿no? O sabes que sí, esto, qué bueno que lo identificaste, pero que nadie, ni el ginecólogo, ni tu pareja, ni nadie más te conozca mejor Que que tú. tú, Claro, o ¿no? sea, Vamos a conceptualizar un poquito. Háblame del BPH como tal. ok. Así. El virus de papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo, o sea, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo. Más de el 90% de la población en algún momento va a estar en contacto
con el virus. Es algo que yo siempre les digo a las pacientes, porque obviamente si tú llegas a tu consultorio y te dicen, como mira, tienes virus del papiloma humano, pues para la paciente es como, tengo virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, es algo que yo les digo como de, todos en algún momento vamos a estar en contacto con el virus. Algunas personas sí desarrollan como la enfermedad del virus, que puede ser alguna lesión en el cuello del útero o que puede ser como las verruguitas, pero todos en algún momento, siempre que tengan vida sexual activa, van a estar en algún momento en contacto con el virus. Y con todo el tabú que viene dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Es O correcto. sea, vamos a recapitular. Tú me hablas de un virus que es esta, ¿cómo se le podría decir al virus? Este ente, Ajá, un que agente. un agente que aparece, que se queda en tu cuerpo, pero que eventualmente se activa y se desactiva Exacto. y que en algún momento y no en todos los casos se puede crear una enfermedad. Que en este caso, ¿cuál es la enfermedad que provoca en el cuello uterino? Pues, podemos empezar como desde lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, hasta un cáncer de cuello uterino, ¿no? Y que puede ser invasor y se puede ir a otras partes de la pelvis. Pero como tal, o sea, una enfermedad que yo te pueda decir, esta es la enfermedad que causa el BPH, pues no. Solamente tenemos esta variante que existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano, entonces no te puedo decir como de, ay, son 5, cuídate de los 5, ¿no? Entonces son más de 100 tipos, pero nosotros los dividimos como los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Bien. Los de alto riesgo son los que te pueden causar algún cambio en las células de tu cuello uterino, que pueden ser precancerígenas o te pueden causar algún tipo de Es cáncer. que desde que tú dices alteración en la célula, cáncer. O sea, no te Sí, viene otra, y digo, independientemente de que seas médico o como receptor de la información de algún personal de la salud, dices, sí. eso es cáncer. O sea, a mí no me lo vas a Exacto. explicar Sí, sí, diferente, sí. ¿no? Eso es algo importante que nosotras tenemos que, o bueno, nosotros como área de la salud, sobre todo médicos, tenemos que como darle a entender a la paciente que BPH no es igual a cáncer y tienes una lesión en el cuello no es igual a cáncer. Eso es importantísimo porque en el diagnóstico está la condena, o sea, y eso lo vemos Exacto. muchísimo. O sea, en el momento en el que, creo que lo platicaba contigo, o sea, das el diagnóstico, la paciente lo toma y se va a otro lado. Sí, O sea, ya ni no siquiera está. está presente en la explicación. Tú me platicabas, hay todo un protocolo para explicarle a la paciente qué tiene, porque tiene que entrar con acompañantes, Ujú. porque justamente está súper demostrado común que en cuanto escucha la palabra de que es Cancerígeno, cambios en las células, o sea, las pacientes son como de, tengo cáncer, ya. ¿no? Y en su mente ya pasó su vida y por eso el acompañante debe estar como más al pendiente. Hay muchas historias de terror alrededor de todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, pero yo les quiero compartir mi experiencia. La manera en la que yo me enteré que yo tenía BPH fue horrenda. Ahora, estamos hablando de que en la actualidad, o al menos nuestras generaciones, chavas, es muy raro que te eduquen bien en cuestión de sexualidad, ¿no? Entonces, ni hablar de ir a el ginecólogo a menos de que tengas ya problemas serios con tu menstruación, problemas serios de dolor, no vas antes, no vas por Sí, prevención, no tienes por qué no, te dicen, ve al ginecólogo a partir de que tengas activa tu vida sexual. Obviamente no tienes la capacidad de pagarte una consulta ginecológica, de decirle a mamá que lo necesitas, y creo que no es cuestión como tal de confianza con tu mamá, pero bueno, con tu papá, con quien sea responsable de ti, pero ujú, creo que es una cuestión de mucho tabú y de miedo de lo que vayan a decir, sí, ¿no? claro. Entonces llego y la verdad la forma, porque para esto justamente no tienes como el sustento económico para hacerlo de manera privada y vienen todas estas campañas que son súper importantes, pero hay que tener mucho cuidado con quién las hace. Porque a mí me lo hicieron en la universidad, fue una campaña gratuita, dije, claro, o sea, ya tengo que hacerlo, ¿no? Y conozco muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo, pero no lo hicieron hasta sus últimos 20 y no es su culpa, pero es que hay un miedo terrible, ¿no? O sea, es un miedo terrible a saber qué te está pasando y algo tan silencioso, porque yo iba súper segura de no voy a tener nada. Y me salen con esto, y de verdad la manera en la que me lo dijo esa doctora fue terrible, fue como culpándome, fue Ujú, como de como juzgándote. horrible en todo momento. La doctora de la enfermería de ahí de la universidad, salí y yo salí temblando porque justamente nunca me dijeron BPH no es igual a cáncer. Yo dije, me voy a morir.
puede llegar a ser mi testamento de las dos cosas que son mías. Porque no, o sea, me dio un pavor horrible. Y me acuerdo que salí y me abrazó la doctora de cómo me vio, y me acuerdo que me mandó unos óvulos. Seguramente ella ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero qué linda, o sea, al menos yo dije, bueno, al menos ella quiere hacer algo por Me mí. está ayudando, ¿no? De alguna manera me Claro, está y yo dije, ayudando. estos me van a curar. Yo vuelvo en medio año y ya no voy a tener nada. Sí. Esa es una. Conozco gente que ha tenido su primer relación y en el primer evento se contagian. Incluso usando preservativo, Sí, usando lo que claro. usen, tienen un contagio. ¿Nos vas a compartir, Andy? Sí. Tenemos una historia verdaderamente escalofriante para este mes del terror. Yo empecé a tener relaciones sexuales a los 17. Era mi primer pareja sexual y mi primer novio. O sea, 6 años duré con él. Y a los 2 años de que tuvimos relaciones, fui al ginecólogo a mi check-up, pues, rutinario. Y me dijeron, no, es que tú tienes VPH. Y yo, lo primero que hice fue enojarme con él. Claro. O sea, yo dije, pues sí, él es el portador. ¿En dónde te metiste? Y así, ¿no? Pero pues justo lo que Pero dices. fíjate tu mentalidad, o sea, ¿en dónde te metiste? Sí. O sea, y al final él tampoco tenía ni Claro. idea. No tenía ni idea, claro. Sí, y aparte, o sea, yo le reproché mucho esos años, o sea, muchos años más bien. Y no era Una su culpa. disculpita. No era su culpa, o sea, para nada. Y ya después lo entendí, pero nadie te explica. O sea, nadie te explica. Y me hicieron un cono, un cono cervical. Pero yo tenía 19, 20 años. Y fui con 5 ginecólogas más y me dijeron, tú no lo necesitabas. O sea, ya hay un desgaste por ahí en tu cuello uterino que era súper innecesario que pasara. Es correcto. Claro. Entonces esa es mi historia de terror. Y a partir de esta experiencia, pues sí me ha costado como reconectar con mi sexualidad. Totalmente. Aparte tú hablas de este trauma y de esta dificultad para irte a hacer tus exámenes anuales. Justo. Porque aparte, ay, no, es que no me gusta, o sea, en manos de quién estamos, ¿no? O sea, siempre como personal de salud, pues tenemos mucha carga de responsabilidad, Sí, porque claro. aparte las cosas van cambiando año con año, o sea, no es, o sea, hacemos cosas actualmente que en 10, 15 años podemos decir, ¿por qué hacíamos Exacto. eso? Yo amo la fisioterapia porque de verdad es muy, muy, muy difícil lastimar a alguien con mis herramientas, muy, muy, muy difícil no ayudar a la gente con su dolor, y causarle secuelas graves, pero los médicos que de verdad están en contacto y haciendo este tipo de, ¿cómo decirlo? De aplicaciones, este tipo de tratamientos, de abordajes. Híjole, qué responsabilidad, de verdad. La toma de decisiones. Está muy bien, lo siento mucho. Sí. Te abrazo y vamos a trabajar con eso. Te recuperas. En eso estamos. Pero ahora, entrando en este tema, porque Andy lo comentó, la productora. O sea, a mí me tienen que hablar aquí de anonimato, si no a mí me va. Yo mira apellidos. Por favor, en anónimo, dice Andy. Aquí Andy dice que anónimo, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito como tal de los tratamientos. Explícanos, nos hablabas de lesiones de bajo grado, de alto grado, cuando sí se necesita. Ok. Como te comentaba, tenemos como virus de papiloma como de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo nosotros los tenemos catalogados como aquellos virus que nos pueden causar alguna lesión en la célula. O sea, que nos puede causar alguna célula precancerígena, de una forma de decirlo para que se entienda, o que nos puede causar cáncer. Y los de bajo grado que nos causan las famosas verruguitas o los condilomas. Normalmente cuando tenemos un virus de bajo grado, no, es muy poca la probabilidad de que la paciente pueda desarrollar una lesión en el cuello uterino. Entonces, normalmente esa paciente siempre va a tener las verruguitas, se van a tratar y lo único que les decimos es, bueno, en general a todas las pacientes que tienen algún tipo de virus de papiloma, independientemente si es de alto o bajo riesgo, tu sistema inmune. Siempre esa es la base de que el virus esté dormidito o atenuado. Entonces, en las pacientes que tienen condilomas o verrugas, hay algunas personas que las queman con un líquido y igual, o sea, ponemos anestesia y se queman, o también pueden ser por una quemadura física, que puede ser con un cauterium, por así decirlo, y las quemamos, ¿no? Lo que vendría siendo coloquialmente la verruguita que tienes en carita, Exacto, y en las los vamos cuellos. quitando. Ajá. Exacto. Entonces, nosotros las quemamos y listo.
Y en las pacientes que ya presentan alguna lesión de bajo grado, alguna lesión de alto grado, pues normalmente lo que hacemos hay muchos tipos, pero lo que se hace es una quemadura, tratar de quemar esa célula que está dañada para que no se siga reproduciendo y dejar em, células nuevas. Y esas células nuevas ya no tengan como que esta alteración que nos está haciendo el virus del papiloma humano. Y puede ser por criocirugía, que es como por frío, te queman con frío. Puede ser por electrofulguración o la esferolisis, que es con una igual quemadura, como por decirlo, como en caliente. Y igual podemos poner este ácido, que a veces no es muy común porque este ácido es muy corrosivo. Entonces, si tú solamente quieres como quemar una parte del cuello y sin querer le das a la vagina, entonces ya quemaste parte de la pared vaginal de la paciente, ¿no? Tendría que ser muy específico. Exactamente. Y la otra parte es como nos comentó Andy, una conización. Normalmente las conizaciones las hacemos en pacientes que tienen una lesión de alto grado o que en el momento que nosotros tomamos la biopsia, el patólogo es el médico que estudia esa biopsia, nos diga, ¿sabes qué? Tomaste esa biopsia y yo vi que en toda esa parte había lesión. Entonces probablemente está más profundo de Ya. lo que tú me mandaste, ¿no? Porque a mí también me hicieron una biopsia porque yo dije, a mí, háganme todo, ¿no? Todo. Esto ha sido en años de tratamiento. Ay, me lastimaron horrible, la tomaron Sí. mal, me la pasé muy, muy mal. Luego me dijeron que esos resultados los habían perdido y yo, ¿qué? Bueno, X también fue de terror. También a mí me pasó. Ay, no, es que ¿por qué hacen eso? Tengan etiquetas, de post-its, no, lo claro. que quieran, pero bueno. Independientemente de la cantidad de pacientes. Claro, pues para eso deberían de estar súper preparados, pero bueno, Exacto. pasa. Entonces te agarran este pedacito de tejido y puede ser que no todo el tejido esté dañado y Exacto. entonces eso sería como decir, a ver, puede ser que no está tan avanzado, Exacto. no quemes a mayor profundidad. Exacto. Ahora, por ejemplo, dejar este tejido con una lesión de bajo gradito podría decirse que en caso de que el virus esté como intermitente, activándose y desactivándose, puede estar eventualmente generando más daño. Es correcto. Por eso prefieren quitarlo y cuando se llegue a activar, pues va a ir dañando otra vez de poquito en poquito. Exacto. Entonces, tenemos como tratamientos, tenemos la crio, la esfero, que esas dos son quemar, y la cono, que también es, pero... quitamos un pedazo del cuello uterino. O sea, eso es cortarlo. Exacto. Ya. Ahí cortamos a cierta profundidad y cortamos pues una parte del cuello. Pero estamos hablando de que obviamente ¿será en ese grado o crío y esfero lo consideras igual? No, criosfero igual, pero la cono sí ya es otra algo cosa. más profundo, o sea, ya es más invasivo. Ahora, estamos hablando de que eso se hace a nivel uterino, pero hablamos de musculatura que lo rodea, Claro. ¿no? Entonces, sí, el pato lastima los músculos, que me metieron un pellizcote ahora que fui. Y yo así, calma, yo no tengo prisa. Lastima los músculos. Te hacen el PAP y la colpos y sientes el colicote. Ahora imagínense una quemadura, el proceso de cicatrización y cómo reacciona la musculatura. Claro. O sea, empezamos a tener ahí como estar condicionando a tensión muscular y que pueda terminar esto en otras alteraciones. Sí, por ejemplo, en el caso tal vez de mi paciente que tenía las verruguitas alrededor de la pared, pues también se queman. Entonces quemas todo lo que es la pared vaginal y como efecto secundario esta paciente pudo haber tenido dispareunia, que es dolor a la penetración o a las relaciones sexuales. Y eso que estamos hablando de que se consideraría ¿cómo se llama? Al quemar las verruguitas como de los tratamientos más ligeritos. Sí, claro. Pero estás hablando de quemar directamente sobre la pared. Sobre la pared. Y pues eso obviamente es una cicatrización que daña. Está muy fuerte. Sí. Al final son cosas que se tienen que hacer porque si no empeoran. Pero, híjole, qué mejor que no lo tuviéramos que hacer. Hablemos de esa parte. O sea, la fisioterapia por excelencia se debería de aplicar en prevención. ¿Cuál es la prevención que yo le encuentro a estas alteraciones? Pues explorarnos. En primera sería como identificarlo a buen tiempo. Pero ¿cómo no nos contagiaríamos?
realmente no hay como alguna manera de decirte, no te vas a contagiar, o sea, al menos de que con cada pareja que tú estés, das un PCR y vemos, ¿no? El PCR es un estudio que se hace en un laboratorio, te toman una muestra y lo mandan a estudiar y dicen, mira, aquí hay tantos tipos de virus de papiloma humano, no tienes ningún tipo, tienes el de alto, tienes el de bajo, ¿vale? Entonces, como el evitar contagiarte es muy difícil, como lo comenté hace un momento, la mayoría de la población en algún momento va a estar en contacto con él. Entonces, yo siempre lo que les digo es, vacúnense. Exacto. O sea, Es la mejor manera de y que... la vacuna, aún así, tú tienes la vacuna, te vas a contagiar, pero la respuesta va a ser Menor. menos intensa. Es correcto. Ok. Y por ejemplo, en el caso de los hombres, o sea, porque el hombre nada más lo tiene y lo va a regar. Nunca lo va a padecer, salvo en estas verruguitas que también les aparecen a ellos. También a ellos, e incluso también así como a nosotras nos hacen colposcopía, a los hombres se les puede hacer una penescopia y les hacen exactamente lo mismo, como sí. los mismos aciditos que nos ponen a nosotros y ver si ellos tienen, pero es muy, muy poca la probabilidad que un hombre tenga alguna lesión. Claro, y como tal ellos no tienen, o sea, tienen el virus, pero no desarrollan como todos estos avances ni esta enfermedad. Exacto. Y además ellos están tanto en contacto diario a todas horas, cada que van al baño, lo ven, lo observan, lo quieren Exacto. mucho, lo apapachan y se Lo darían tocan cuenta, diario y en todo momento, exactamente, y se darían ellos sí se cuenta darían cuenta, así es correcto. si lo tuvieran. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cómo serviría vacunar? Porque se habla mucho de vacunar a las niñas Ujú. y eso a mí se me hace perfecto. O sea, todavía he llegado a escuchar como tabús de no, está muy chiquita, ¿para qué la vacuno? Pues precisamente para evitar que si llega a estar en contacto con algo Es que no correcto. vas a controlar nunca, está más allá de tus posibilidades, que precisamente si llega a tener el virus jamás se active tanto o Es jamás correcto. sea tan brusco. O que no nos haga una lesión tan grande o que no lleguemos al Exactamente. cáncer. Y por ejemplo, en los hombres, en los niños también pues sería disminuir esta posibilidad del contagio o que también en ellos se afecten menos o cómo podría esto, sí se podría evitar que ellos contagien más o realmente no. Pues podríamos evitar que se exprese el virus, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, a pesar de que en nosotros cómo se expresa el virus con las lesiones, pero ellos como nunca lo expresan, puede que esté siempre activo el virus, pero no lo expresen como con alguna enfermedad. Ya. Entonces, probablemente lo que nos ayude la vacuna es que a su sistema inmune reconozca el virus y diga como de no, tú no vas a pasar y no active el virus. Y A entonces eso no ayuda la activo vacuna. no lo contagia. Exacto. Ya. Pero, o sea, como te comento, hay más de 100 tipos de virus de papiloma Claro. humano y la vacuna Es nada más de algunos. solamente Creo que son hay una nueva que ya nos cubre contra 9 tipos de virus de 9, pero papiloma son humano, 9 de... pero pues nos ayuda contra los más fuertes, por así decirlo. ¿Qué digo? También por la cantidad de personas que llegan a padecer enfermedades o padecer un cáncer como tal ya, pues digamos a niveles muy comprometidos, bueno, que comprometan mucho la salud, yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que haya un índice alto de contagios que lleguen a lesión de bajo grado, que se controlen, Exacto. a muchas vidas que se cobra el cáncer, ¿no? Es correcto. Entonces, pues sí, como prevención yo diría, o sea, vacúnense. Obviamente siempre usen un método anticonceptivo de barrera. Es lo ideal, o sea, es como tú me dices, ¿qué tal que tu pareja tiene una verruguita en la ingle? Obviamente, pues no lo cubre, pero pues podrías estar un poquito más segura de que no vas a estar en contacto con algún tipo de virus de papiloma humano. Tu sistema inmune hay que cuidarlo muchísimo. No fumen, o sea, de verdad, el tabaquismo es uno de los hábitos peores que podemos tener. Entonces, no fumar, dormir adecuadamente, tratar de tener buenos hábitos alimenticios y eso siempre nos va a mantener como un sistema inmune. Y ejercicio. Exacto, eso nos va a hacer tener siempre un sistema inmune que esté reactivo a todo lo que pueda, pues, Llegar al cuerpo. Exacto. Súper. Entonces, y pues el hacerse año con año, pues Los estudios. la colposcopía y la citología o el Papá Nicolau. Una última preguntita. Esto me lo dijo a mí una ginecóloga y lo volví a preguntar y me dijeron, eso es un mito. A mí me dijeron que todo lo hormonal, hablando en anticonceptivos, me podría llegar a tener más propensa a activar el virus. ¿Eso es real o es falso? ¿O tú? En mi experiencia, yo diría que
que no. Ok. O sea, los hormonales, hablando de cáncer, nos afecta como en otras partes, Ya. ¿no? En otros tipos de cáncer. Sí. O sea, como tal que el hormonal baje tu sistema inmune, tampoco. O sea, depende mucho como Todo de... el contexto. Exacto, por Sí, ejemplo, sí, sí. hay hormonales que te hacen comer de más, hay hormonales que bajan más como tu energía en el día, pero eso no depende de que tú te vayas, o sea, el hormonal no dice que vas a tener virus de papiloma humano, Claro. que lo va a activar, simplemente es el hormonal te está haciendo un hábito y el hábito obviamente va a hacer que se Ya. active, Ya entendí. pero no es como que Y te el digo, o sea, hormonal al lo final tenga. de cuentas son como, pues, comentarios que hacen que, pues, Sí, ahora evito todo lo que tenga que ver con la hormonas. cuestión hormonal. Estuvo súper interesante este tema de pH, creo que resolvimos muchas dudas, se conceptualizó bien, porque es una información que nos llega tanto, nos llega de pronto como muy brusca, no la podemos analizar, y bueno, creo que las que ya estamos de este ladito, que ya tenemos que estar en tratamiento, somos como las que ya lo estamos entendiendo, pero hay mucha gente que puede aprender de esto y ver cómo irlo evitando, ¿no? Porque si cometemos ese error de confiarnos de a mí nunca me va a pasar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por resolvernos estas dudas, mi Pau. No se pierdan la parte 2 porque nos vamos a adentrar a este tema del cáncer de mama, cómo afecta al piso pélvico, cómo sus tratamientos afectan de manera general la función sexual. Los espero por aquí la siguiente semana. Recuerda que este es tu espacio para reconocer, reconectar y empoderarte. Esto es Vulvar Talks.